Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico y es un gusto para nosotros poder hablar con una persona muy entendida en el comercio internacional. Estamos hablando del economista Fernando Masi, quien está con nosotros ya en línea. ¿Cómo te va, don Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder tenerlo aquí en el programa y bueno, lo invitábamos porque queríamos tener una reflexión con usted respecto sobre todo lo que fue esta última cumbre del Mercosur, una cumbre que estuvo marcada nuevamente por una discusión que ya se viene dando en las últimas 3 o 4 cumbres anteriores, con una Uruguay que viene buscando de alguna forma flexibilizar al bloque y en esta ocasión por lo menos llamó la atención que antes de la cumbre hubo un comunicado de las cancillerías donde advertían a Uruguay de que podía tener consecuencias jurídicas el hecho de la firma de un tratado de libre comercio con China. Que luego después esta discusión se llevó también a un cruce importante entre los presidentes de Argentina y de Uruguay. La pregunta ante este panorama, don Fernando, es, bueno, ¿cómo continúa nuestro bloque que cada vez parece más desunido que unido en las posiciones que tiene cada uno de sus miembros? Bueno, yo creo que sin estar de acuerdo totalmente con lo que propone Uruguay en términos de flexibilización con los acuerdos que tiene que hacer el Mercosur con países o bloques de países, yo creo que Uruguay lo que está haciendo es poniendo un poco el dedo en la llaga sobre algo que hace rato tiene que ser definido en el Mercosur y que creo que no fue definido en la última década simplemente porque el Brasil entró en crisis y porque en los últimos tiempos el Brasil tuvo un gobierno que prácticamente de la integración no fue su prioridad. Y no solamente estoy hablando del Mercosur, sino que estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de CELAC, digamos, de todas aquellas instituciones de integración que le cupo liderar a Brasil en la primera década de este siglo. Entonces, yo creo que sin ese liderazgo de Brasil, si bien es cierto que pudimos llegar a un acuerdo muy importante con la Unión Europea, que todavía está pendiente de aprobación, sin embargo, no hemos desarrollado la agenda interna, nos hemos estancado en la agenda interna y eso es lo que señala mucho el Uruguay, porque sobre todo para países pequeños como el Uruguay y el Paraguay, no, y países mucho más abiertos que los grandes como Brasil y Argentina, nos conviene que nuestra agenda interna progrese en términos de ir, digamos, reduciendo las barreras que todavía tenemos en el comercio intra-Mercosur. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a las barreras para arancelarias y una serie de barreras que hacen que todavía no funcione a plenitud, como dice el presidente uruguayo, la zona de libre comercio que hoy constituye el Mercosur, porque no podemos decir que el Mercosur es una unión aduanera, porque por la unión aduanera se necesitan políticas comunes, comenzando con el arancel externo común. Y si bien es cierto que tenemos un arancel externo común, tenemos muchas excepciones a ese arancel externo común que cada uno de los países los tiene en sus listas de excepción, ¿verdad? Tampoco tenemos un territorio aduanero común, lo habíamos aprobado en el año 2010, pero luego con los problemas económicos argentinos no se pudo implementar el territorio aduanero común, que es lo que se llama la eliminación del doble cobro arancelario. Y bueno, y otra serie de políticas que de la agenda interna que hacen que nosotros nos hayamos quedado en una zona de libre comercio sin muchas perspectivas para avanzar hacia la unión aduanera y ya ni pensar en el mercado común. Entonces, ¿qué es lo que está exigiendo Uruguay? El Uruguay está exigiendo decir, señores, ¿dónde? Es decir, inclusive en la zona de libre comercio no hemos completado muchas cosas porque tenemos barreras internas para el comercio todavía. Entonces, definamos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer una zona de libre comercio en donde cada uno de los países puede celebrar acuerdos de libre comercio con terceros, como por ejemplo es el NAFTA. Claro que ahí hay una diferencia, pero bueno. O queremos hacer una zona de libre comercio en donde
hagamos los acuerdos en bloque, pero definamos primero cuál es nuestra meta final, porque en un proceso de integración hay etapas. La Unión Europea ha llegado hasta el mercado común y, por supuesto, la moneda común. Ningún otro proceso de integración ha llegado hasta ese punto, solamente la Unión Europea. Entonces, acá lo que Uruguay por un lado define eso, y creo que con estas actitudes de unilateralmente tratar de firmar acuerdos con China o de firmar acuerdos con el bloque transpacífico, es un poco, yo lo entiendo por un lado con que le asiste el derecho, pero también entiendo que es como una estrategia uruguaya para sacudir un poco al Mercosur, sobre todo en lo que tiene relación a su agenda interna. Claro. Y ahí te consulto porque, a ver, cuando se hace cruce entre la calle y Fernández en la discusión, digamos que hubo en la última cumbre, Fernández le dice, así como están hoy las reglas, nosotros no podemos celebrar acuerdos de libre comercio porque el Tratado de Asunción nos impide. En todo caso, discutamos si tenemos que mover o no, tenemos que modificar o no el Tratado de Asunción. Y mi pregunta es si eso es así como dice el presidente argentino, y dos, ¿qué pasaría eventualmente si sigue avanzando Uruguay y finalmente llega a concretar algún tipo de acuerdo con China? ¿Se generaría un quiebre en el bloque como es lo que se advierte también? Se podría generar un quiebre, se podría generar un quiebre, a pesar de que yo no sé si existen algunos artículos dentro del Tratado de Asunción que le faculta a los países que no están de acuerdo con la estrategia uruguaya de separar al Uruguay del Mercosur. Porque sí hay una cláusula democrática dentro de que es el protocolo de Ushuaia, que Protocolo. cuando un país deja de lado sus prácticas democráticas o deja de ser un país con prácticas democráticas, sí se lo puede separar del Mercosur. No sé si desde el punto de vista, digamos, bueno, por supuesto que es un problema institucional esto de la democracia, pero yo no sé si hay otro punto institucional que le permite a los países del Mercosur dejar de lado a un país porque está celebrando en forma unilateral acuerdos con terceros. Eh, Ahora, esto sí puede significar un precedente, ¿cómo se llama? Un precedente importante, por cuanto que, claro, el Uruguay es un país pequeño, ¿verdad? Y si yo como Uruguay le doy ventajas a los países del Transpacífico o le doy ventajas a China, como que parece que yo, en principio, yo como Paraguay o como Brasil, como Argentina, que exporto al Uruguay, no voy a perder mucho mercado, porque el mercado uruguayo es pequeño. Sin, hablando, pero sin embargo, digamos, hacer un acuerdo de libre comercio con China no es solamente, o sea, no solamente implica intercambio comercial, puede implicar inversiones más grandes, inversiones muy importantes que hagan de Uruguay una plataforma muy importante para exportaciones de productos no sé, chinos o chinos uruguayos, digamos, elaborados en cadena, que puedan hacerlo más competitivo el Uruguay frente a Brasil y Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué Brasil y Argentina se opondrían hoy a un acuerdo? Estamos hablando específicamente de China. ¿Por qué se opondrían hoy a un acuerdo con China? Porque son países que tienen una base industrial grande, sobre todo Brasil, que no tiene la competitividad que tiene, este, digamos, que ha logrado China en los últimos 20 o 30 años en muchos renglones industriales, ¿verdad? Desde los más básicos hasta los de mayor valor agregado, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que ya aún sin acuerdo de libre comercio, sabemos muy bien que China es un actor importante en la colocación de sus productos en el Mercosur, en el Brasil y en Argentina. Con acuerdo de libre comercio, con cero arancel,
eso va a tener un impacto mucho mayor, que no sabemos si Brasil y Argentina estarían dispuestos a abrir su mercado. Sí abren sus mercados para las inversiones chinas. Eso lo sabemos. China es un gran inversor en Chile perdón, en Brasil y Argentina. Pero en el intercambio comercial es un poco complicado. Totalmente. ¿Y cómo cree que va a continuar? O puede llegar a terminar esta discusión, don Fernando? Porque, a ver, cuando con el gobierno de Bolsonaro, que ahora está saliendo, como que estaba mucho más cercano Brasil a la posición uruguaya, ¿verdad? En varias declaraciones, por lo menos que dio el presidente saliente. Sin embargo, Lula le vimos en los gobiernos anteriores que le tocó administrar como una visión mucho más integracionista regional. Entonces, teniendo posiciones diferentes y esta discusión se sigue alargando en cada una de las cumbres, ¿en qué cree que podría llegar a terminar este tema? ¿Alguna modificación del tratado o quedar sin efecto? ¿Cuál es la perspectiva que cree que puede llegar a cerrar esta discusión en el Mercosur? Bueno, hay que decir que el gobierno de Bolsonaro estuvo de acuerdo con el gobierno de Luis Lacalle Pou solamente en lo que significa la reducción del arancel externo común, del promedio del arancel externo común, hacer el Mercosur un Mercosur más abierto. En la flexibilización nunca estuvo de acuerdo. Ah, Eso es muy importante aclarar. Inclusive, inclusive el Brasil, para reducir un poco la demanda uruguaya, unilateralmente permitió que eh, los productos de zona franca, porque Uruguay tiene muchas zonas francas, los productos de zona franca uruguaya ingresen sin pagar el arancel, porque cuando uno tiene zona franca, sí hay que pagar el arancel, ¿verdad? Al entrar, por más de que sea el Mercosur y uno tenga el libre comercio, cuando es zona franca se considera como un país aparte, entonces sí tiene que pagar arancel. El Brasil levantó los aranceles, no sé si de toda la zona franca del Uruguay, para darle mayor apertura de mercado al Uruguay y un poco para desalentarle al Uruguay en esa posición de la flexibilización, o sea, de hacer acuerdos unilaterales. Hasta eso hizo el Brasil, pero el Uruguay siguió con su tesitura. Yo creo que con Lula la cosa va a ser muy diferente, porque en primer lugar, Lula es una persona como Fernando Enrique Cardoso, que lo precedió, es una persona que cree en la integración y que va a trabajar, y además es una persona que cree que un país grande como el Brasil, para mantener su hegemonía regional, tiene que hacer concesiones, ¿verdad? Yo no sé si esas concesiones van a llegar hasta la flexibilidad, pero yo creo que Lula tiene un poder negociador muy importante y el Brasil va a retomar su liderazgo en el proceso de integración. Entonces entonces eso va a ser esto va a ser diferente, ¿verdad? Yo no creo que se llegue a, a tener, digamos, que modificar el Tratado de Asunción. Eh, yo creo que se va a tener que llegar a cierto tipo de fórmulas eh, eh, que no lleguen a perjudicar a todos los países para esta cuestión del acuerdo con los terceros países que tienen el Mercosur. A algún tipo de acuerdo se va a tener que llegar. La posición de Paraguay muy, muy interesante, porque siendo el otro país pequeño, nunca estuvo de acuerdo con la flexibilización, porque el Paraguay históricamente, eh, en las negociaciones desde que se creó el Mercosur, siempre creyó conveniente la negociación en bloque, eh, porque es una negociación que favorece a los más pequeños. No es lo mismo negociar con un grande como la Unión Europea o incluso con los países del Transpacífico en forma solitaria como país pequeño que como que, no, que hacerlo en bloque. Inclusive el Paraguay ha logrado que en los acuerdos que ha firmado el Mercosur ya con terceros, por ejemplo, con el resto de América del Sur, con la Unión Europea, con Sudáfrica, con Israel, ha logrado que se tengan en cuenta las asimetrías. Eso significa que en términos comerciales, que el Paraguay tenga un acceso más rápido en el cronograma del país tercero con quien el Mercosur se negocia y al mismo tiempo
en el cronograma de entrada de importaciones Paraguay de ese tercero sea más largo para darle más tiempo al Paraguay a mejorar su competitividad, por la cuestión de las asimetrías, ¿no? Y también el régimen de origen, ¿no? Entonces, al Paraguay se le reconocieron esas asimetrías, no solamente en términos, en términos de desarrollo y crecimiento, y por eso se creó el FOSEM, sino que también en términos comerciales. Entonces, el Paraguay siempre ha visto de que tiene mayor poder negociador y que puede negociar incluso internamente con el Mercosur, haciéndolo en bloque, que, que tomando una posición como la que tiene el actual gobierno uruguayo. Totalmente. No, de hecho, Paraguay siempre hace... ¿No? Dentro de esa línea, cuando lo hablábamos con gente del Ministerio de Hacienda, que, bueno, que fueron los que participaron también representando a Paraguay en materia económica, ellos sostenían, digamos, esa posición. Dos temas rápidos, don Fernando, para consultarte también y ir cerrando. Uno, se habló mucho también del acuerdo del Mercosur, ya, bueno, ya ha pasado acuerdo del Mercosur en Unión Europea, que ya ha pasado más de 20 años y que por lo que escuchamos en la última cumbre, ya la posición de los presidentes es casi de un cansancio de decir, bueno, nos siguen poniendo excusas para poder terminar por concretar este acuerdo por una cuestión ambiental, cuando que ya explicamos todos los esfuerzos que estamos haciendo y parece que no hay mucha voluntad ya para terminar de cerrar el acuerdo. Finalmente eso se podría dar ahora con Lula, porque hubo por lo menos algunas señales cuando él ganó por parte de algunos actores de la Unión Europea, o eso se va a seguir dilatando. Esa es una de las consultas, don Fernando. Sí, yo creo que se puede, es decir, sí y no. Yo creo que se puede acelerar con Lula porque el problema principal de la Unión Europea ha sido con el Brasil y ha sido, este, no sé si recordás, por ejemplo, inclusive ese intercambio a través de las redes sociales entre el presidente de Francia y el presidente Bolsonaro que Claro, con Macron, resultó Macron muy y... penoso, ¿no? Exacto, exacto. Y también por el hecho de que en términos de deforestación hubo un ritmo muy acelerado por parte de Bolsonaro que hizo que inclusive donaciones de ciertos países, donaciones que tenía el Brasil con respecto al desarrollo sostenible del Amazonas, como de Alemania y de Noruega, se hayan cancelado por parte de esos países. Entonces, eso fue una cosa muy, digamos, mucho de enfrentamiento, ¿verdad? Y en ese sentido, Lula no lo va a hacer, porque además Lula está muy comprometido con la cuestión medioambiental, lo ha dicho, y también lo ha demostrado anteriormente. Ahora, Lula, sin embargo, sí puede exigir otro tipo de cosas, y eso lo ha dicho también, puede exigir a la Unión Europea ciertas modificaciones en el tratado que no tienen que ver con el medio ambiente, pero que tienen que ver con el hecho de que Lula cree, y digamos, el equipo de Lula cree de que se le ha hecho mayores concesiones, el Mercosur ha hecho mayores concesiones de entrada a la Unión Europea que la Unión Europea al Mercosur en términos sobre todo de los productos donde nosotros tenemos ventajas comparativas que son los agrícolas y los agroindustriales, porque nos han dado cupos muy reducidos en donde somos muy competitivos. Entonces, sí hay una señal también de parte de eso de negociar. Por lo tanto, no sé si el acuerdo solamente puede dilatarse mucho por esta cuestión del medio ambiente por parte de la Unión Europea, que dicho sea de paso, siempre se ha dicho, y yo creo que en parte fue cierto, con la anterioridad, cuando aparecieron todos estos nuevos elementos dentro de la Organización Mundial del Comercio, impulsada por los países desarrollados, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con las leyes laborales, que tiene que ver con los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Pero y se decía de que eso se utilizaba mucho pues, como trabas no arancelarias, ¿no? Porque los países del sur no podían rápidamente entrar a arreglar ese tipo de cosas en un corto tiempo. Sin embargo, hoy ya no es así, ¿verdad? El compromiso si uno ve en Europa, el compromiso que tiene la Unión Europea con el Acuerdo de París y con el cambio climático, no es una cuestión de iniciativa de los gobiernos, es una cuestión mucho de iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy en día no hace falta ser de derecha o de izquierda en Europa. Todos los partidos están de acuerdo en que la agenda verde es
lo principal, ¿verdad? Y no es que solamente vas a ver de que de repente países que pueden ser, que pueden descompetibilizarse en la parte agrícola, como Francia, Polonia, Irlanda, en Europa, no son ellos solos los que van a argumentar este tipo de cosas y que uno puede ver, bueno, no, lo que pasa es que nuestros productos son muy competitivos con respecto a estos países. Países que no, países que en Europa que no les, digamos, que no van a ser, no van a estar perjudicados porque no son competitivos agrícolamente, como Alemania, como Austria, como Italia, todos los otros países, inclusive, todos los otros países, si uno mira el Parlamento Europeo y si uno mira la posición de los ejecutivos de esos países, todos esos países están de acuerdo que con mayores exigencias en términos de medio ambiente. No solamente en el acuerdo de libre comercio, sino que Claro. en todo tipo de comercio. No sé si, no, por ejemplo, no sé si viste la noticia última Sí, de la lo que Unión aprobó Europea, la Unión Europea lo ahora que hace aprobó la unos Unión días. Europea sobre la cuestión de la deforestación. Y eso Exacto, no exacto, es específicamente en un acuerdo de libre comercio, eso es para todo el comercio que tiene la Unión exacto, Europea. exacto. Y así va aprobando. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ciencia de la Unión Europea, unida a organizaciones de la sociedad civil, acercan ese tipo de propuestas y además no solamente acercan como organismo científico, sino que la organización de la sociedad civil es organizada, exigen a los que sean parte de la agenda de gobierno de cualquier partido o gobierno en Europa. Ya la agenda verde en Europa no es más de la izquierda o de la centroizquierda, de los partidos verdes, no, no, no. Eso es lo que también nosotros tenemos que tratar de entender. No, para nosotros quizás sean muchas cosas exageradas porque no lo podemos cumplir digamos, en el ritmo que los europeos quizás que quieren hacernos cumplir, que eso también tiene que ser entendido, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender que la cuestión del medio ambiente no es una mera traba comercial hoy en día para Europa. Ya no es así, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, justo hoy Bien, publicaba. un poco de esto que estás comentando, Fernando, de esta medida que tomó la semana pasada, justamente creo que fue, no, perdón, esta semana, inicio de esta semana fue la decisión que tomó la Unión Europea. Incluso están pidiendo fotos satelitales de las zonas donde están los cultivos y el ganado, lo cual llamó mucho la atención. Hablamos con varios referentes aquí a nivel local y sí, realmente todos reconocieron que es una política que lo vinieron discutiendo en los últimos 2 años y que era de esperar que esto se apruebe. Por último, y para cerrar nada más, porque quería aprovechar su tiempo que está con nosotros hablando sobre el Mercosur, Bolivia y el hecho de que todavía se sigue dilatando como miembro pleno del Mercosur. ¿A causa de qué puede entenderse esto? Porque también hubo nuevamente un reclamo de los bolivianos del hecho de esta prolongación, digamos, de estar ahí negociando para convertirse o para ser aceptado como miembro pleno del bloque. A ver, me parece que hay un congreso que me parece que es el brasileño que no ha ratificado la entrada de Bolivia. Parece que Sí, sí, sí. todos los otros Todo, sí, congresos han exacto, ratificado, pero menos el Brasil. ¿Sí? exacto. Entonces, ese, digamos, ahora, ¿por qué no lo ha hecho en los últimos 4, 5 o 6 años? Bueno, habría que analizar si hay cuestiones políticas. Hay que entender también de que el gobierno brasileño de los últimos 4 años Era muy no de derecha necesariamente, claro, sí, no necesariamente tenían mucha química, digamos, con el gobierno con los boliviano. bolivianos. Sí. Sí, O quizás, sea, ¿no? es No, no sé meramente si una cuestión más puede ser que, política. bueno, puede ser que hayan también otro tipo desconozco, ¿verdad? Pero puede ser que haya otro tipo de cuestionamientos también que no sean políticos. Pero ahí está Claro, el, creo que el Congreso brasileño, está en manos del Congreso brasileño. sí. Ahora, sumaría, Bolivia, digamos, sea parte como miembro pleno, rescatando un poco esa idea del Urupabol, creo que en algún momento se llegó a hablar y tener, ya no sean solamente dos pequeños, sino tres, digamos, tener como grupo de esos tres países pequeños, tener más fuerza en las discusiones en el Mercosur, podría significar una contribución, digamos, que Bolivia entre también como miembro pleno. Sí, definitivamente es una condición como miembro pleno. Bolivia, claro, en parte es un país del Pacífico, pero en buena parte también es un país del Atlántico.
sobre todo en lo que significa ganado, soja, todo lo que significa Santa Cruz, la hidrovía. eh, y es un país, digamos que su comercio también es interno, es muy importante con América del Sur y sobre todo con los países del Mercosur, ¿verdad? sí, Eh, es un, también es un mercado importante eh, para los otros países que componen el Mercosur. Por lo tanto, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que eso ayudaría a los países pequeños también eh, digamos, a tener más peso dentro dentro de las discusiones que hay en el Mercosur. Y, y claro, se agrega, o sea, el Paraguay va a tener que, ¿cómo digamos? Va a tener que eh, distri- eh, va a tener que compartir con Bolivia el hecho de ser países de menor desarrollo relativo y que por lo tanto, cuando se trata de asimetrías, a Bolivia le va a corresponder también mm, una tajada de eso, ¿verdad? O sea claro, claro. que hoy el Paraguay lo tiene más que, porque prácticamente si uno mira el Uruguay, es un país pequeño en términos territoriales y su economía, por supuesto, es pequeña, pero su economía, si uno mira el PIB, es 3 veces o 4 veces mayor que el Paraguay. Si Cierto. uno mira los indicadores sociales del Uruguay, están mucho mejor que Argentina y Brasil, históricamente, ¿verdad? Entonces, no es un país que tiene problemas de de menor desarrollo relativo, ni mucho menos, como lo tiene el Paraguay. Pero sí Bolivia lo tiene. Entonces, el Claro, Paraguay va a tener que compartir ese estatus y eso va a significar también que tiene que compartir los beneficios que le dan el Mercosur en términos de asimetrías. totalmente, totalmente. Un buen punto realmente, no lo No en había. cuenta, pero es cierto, es cierto. Don Fernando, siempre es un gusto conversar con usted. Agradecemos muchísimo su tiempo y gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Muchas gracias, Samuel, y hasta pronto. Muchas gracias. Fernando Masi, él es Economista, un experto en también temas internacionales, en comercio exterior. Por eso siempre es muy bueno poder hablar con él para entender todo esto que hay alrededor del Mercosur y de todo lo que está ocurriendo también en nuestro bloque, ¿verdad? Es miembro también del CADET, que es este Centro de Análisis y Estudios de la Economía del Paraguay. Bueno, y con esta nota, que nos hemos extendido un poco, pero porque creíamos que era importante debatir y hablar sobre este tema, nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo por su sintonía e invitándoles a que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros aquí a las 10 de la mañana para hacer Monitor Económico. Que pasen un buen fin de semana.